¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, cerrando una semana en la cual se reactivó y con fuerza la actividad en el Congreso de la Nación, la actividad en la Cámara de Diputados de la Nación. Hace horas nada más, una sesión acordada entre oficialismo, entre oposición, para discutir diferentes temas que ya tenían consenso en la comisión, como fue el caso de VIH, como fue el caso de la ley que tiene que ver con el cáñamo industrial y con el cannabis, la ley que tiene que ver con el fomento a la construcción, proyectos que se han aprobado en algunos casos, como el caso de la ley de cannabis, que termina convirtiéndose en ley, y en el caso de los otros dos proyectos que van a pasar ya a la Cámara de Senadores de la Nación. Y el otro tema también central, importante para la oposición, poner en la agenda del Congreso, en la agenda de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, la discusión del proyecto o de los proyectos de ley de boleta única en papel, que es un tema que desde hace tiempo, principalmente Juntos por el Cambio, viene insistiendo en la necesidad de discutir este tema. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Vamos a saludar a nuestro equipo que nos acompaña en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Ya anticipamos una semana también, la que viene, importante en cuanto a las reuniones de comisión y movimiento parlamentario. Sí, al cabo de una semana que tuvo de todo, en la cual hubo reuniones de comisión con dictámenes, conformación de comisiones, se conformaron 6, faltan 26, siempre lo recordamos, y bueno, la frutilla del postre, que fue la sesión que tuvimos ayer, y bueno, todo indica que la próxima semana va a seguir este movimiento. La Cámara entró a desperezarse y ya entró en funcionamiento pleno, y esperemos que la próxima semana, con el tema alquileres y otras cuestiones y por supuesto boleta única, que seguramente van a atraer toda la atención en la Cámara de Diputados. Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Fer? Muy bien. Bueno, me alegro, ¿no? Siguiendo un poco la línea que marcaba José, efectivamente, la Cámara de Diputados está saliendo de su letargo, un largo letargo, siempre lo marcamos, 4 meses en la cual prácticamente no sesionó. Se aprobó apenas una ley. Creo que la última sesión, recordame José, pero habrá sido a principios de marzo, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual prácticamente más de 2 meses o 1 mes y medio que no se viene sesionando. Ayer finalmente hubo sesión forzada, hay que decirlo, Una sesión forzada, porque el oficialismo, si bien venía trabajando algunos dictámenes, hay que decirlo, ¿no? Apresuró la sesión para tratar de aguarle la fiesta a la sesión especial opositora sobre boleta única. Claro. Finalmente, las negociaciones prosperaron y se pudo unificar un temario y, bueno, hubo fumata. Bueno, y esa fumata que va a permitir que en las próximas semanas se sigan discutiendo temas, porque también de manera forzada, porque la oposición también tiene su estrategia parlamentaria, y esa estrategia la está demostrando semana a semana en lo que tiene que ver con la discusión de la ley de alquileres, un tema que también la oposición vuelve y lo termina llevando a la agenda del Congreso de la Nación, y forzando también a que el oficialismo diagrame su estrategia también para discutir este tema. Está ahora el tema de boleta única, y se suman también otras iniciativas. No, a ver, lo que demostró ayer la sesión con 132 votos es que la oposición, cuando quiere coordinar acciones, lo cual no es sencillo, digo, no es soplar y hacer botellas, pero cuando coordina acciones le puede arrebatar el manejo de la agenda al oficialismo. Y esto creo que es una señal de alarma para el Frente de Todos, que ayer no pudo disimular su fastidio por la derrota que tuvieron cuando la oposición logró justamente esos 132 votos para emplazar al Frente de Todos y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a que constituya las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia, que vienen largamente demoradas, para justamente empezar a tratar los proyectos sobre la instrumentación de la boleta única de papel. Es una señal de alarma que creo que el oficialismo está tomando nota, porque, bueno, justamente a partir de ahora va a tener que negociar
más de lo que está acostumbrado. Claro. José, la Constitución de Asuntos Constitucionales, la Constitución de la Comisión de Justicia, dos comisiones importantes, no solo para la discusión que se acordó en la jornada de ayer, boleta única, sino también para la discusión de lo referido al tema judicial, lo referido al tema del Consejo de la Magistratura, y ya están previstos para la próxima semana la Constitución. Sí, correcto. Justamente hubo una discusión final porque la oposición no quería que fueran 3 comisiones. La idea era que fuera solamente asuntos constitucionales. Por supuesto, el oficialismo insistió con que fuera también, incluyera para las comisiones que trataran boleta única, de eso hablamos, que se incluyera presupuesto y hacienda, que sí estaba conformada, y justicia. Justicia y asuntos constitucionales son las que tienen que tocar un tema, tratar un tema como nada menos que el Consejo de la Magistratura también, que es una de las cuestiones pendientes que tiene media sanción del Senado, y evidentemente, bueno, había dudas respecto de cómo quiénes iban a presidir ambas comisiones. Aparentemente, bueno, lo que se dice es que van a quedar en manos de quienes hasta el año pasado las ocupaban, el diputado pampeano Pérez Araujo. Pérez Araujo. Sí. Hernán Pérez Araujo, sí. Sí, asuntos constitucionales, y el diputado de la Cámpora, Rodolfo Tailade, en justicia. Es un kirchnerista duro que seguirá al frente de justicia, y bueno, veremos cómo avanza el tratamiento de esas cuestiones. Pero a propósito de lo que decía Laura, me parece que vale tener en consideración, me parece que un elemento clave es, yo le pongo, bienes personales. Esa es la palabra clave. Y recordado, lo hablábamos el año pasado, cuando fue un triunfo, una derrota de la oposición en los hechos, pero fue un triunfo pírrico del oficialismo. Bienes personales, recordemos que fue esa sesión que fuerza la oposición a llevarlo a la convocatoria de la comisión, y fuerza el tratamiento en el recinto. Terminaron, bueno, se terminó tratando y aprobándose algo que quería el oficialismo, o cómo la quería el oficialismo, pero recordemos, en ese momento el triunfo en los votos fue 127 a 126. Y en realidad en ese momento quedó marcado cuál era el límite que tenía el oficialismo. 127, claro. Ni siquiera llegaba a 129. 126 y estuvo Juntos por el Cambio y el resto de la oposición, faltándole a Juntos por el Cambio 3 diputados. O sea, tranquilamente llegaba a 129. Y lo puede pasar como demostró en la sesión en la que forzó el tratamiento de bienes personales, y como lo demostró ayer también. Sí, que también esa sesión que vos, José, estás señalando, tuvo también algunos inconvenientes para la oposición, principalmente por el tema de contagios de COVID. Hubo un caso ¿no? Sí, Camila Crescenbeni tenía COVID, estaba ahí, después tenía y después había dos diputados que estaban de viaje. Claro, con esos tres llegaba a 129. O sea, es lo que puede tener. Sí, como dijo Laura, negocia con la oposición, claro, que tampoco es tan sencillo. Muchas veces se lo reprocha al resto de la oposición, sobre todo cuando se corta solo. Claro, el panorama que vos bien decís, Laura, el tema es un panorama nuevo de empezar a discutir ley por ley en una mesa de trabajo y buscando acuerdos y consensos. Eso sería lo más saludable, sí, Fer, lo que no hemos visto hasta ahora. Claro. Digo, porque volviendo un poco al principio, ¿por qué la Cámara de Diputados estuvo tan paralizada? Porque no estuvo ese ejercicio saludable de negociación democrática, ¿no? Cuando nadie quiere ceder. Y cuando nadie quiere ceder y cuando prima el conflicto, bueno, impera la parálisis, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Veremos qué sucede ahora con boleta única, porque si bien los 132 votos marcaría linealmente de que la oposición podría sacar dictamen a fin de este mes sobre este nuevo instrumento de votación, lo cierto es que todavía tienen varios escollos para superar. Entre ellos, el principal, que es el oficialismo. El oficialismo ya anticipó en el debate de ayer que está en contra de cambiar el sistema, ¿no? Salvo Sergio Massa, que en algún momento deslizó que él estaba a favor de la boleta única, pero electrónica, no boleta única de papel.
Entonces, el primer gran escollo que deberá superar el oficialismo, la oposición, perdón, es el rechazo oficialista. ¿Por qué digo esto? Porque se necesitan 129 votos positivos para aprobar este proyecto de ley, porque se trata de una cuestión electoral. Es decir, necesitan juntar quórum y 129 votos positivos. Claro. El segundo gran escollo es ponerse de acuerdo en qué tipo de diseño de boleta única se quiere. Y allí es donde seguramente van a empezar las peleas, las pujas dentro de la oposición para definir un marco de boleta. No es lo mismo la boleta única que funciona en Córdoba que la boleta única que funciona en Santa Fe. No conozco la de Mendoza por cuanto se aprobó hace muy poquito tiempo. Pero me parece que ahí puede haber alguna puja interna. Y por supuesto el oficialismo, que es hábil, va a tratar de meter la cola, va a tratar de meter su cuña ahí para tratar de dividir a la oposición y que no llegue a estos 129 votos que se necesitan para aprobar este proyecto de ley. Bueno, vamos a seguir hablando obviamente del tema de boleta única, que va a ser un debate que se va a iniciar ya la próxima semana, el próximo día miércoles, tras la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que esto va a pasar el martes, conjuntamente con la Comisión de Presupuesto. El tema tiene que ver con lo que decimos, el tema de boleta única, algo que estuvo forzando en definitiva la oposición para que se habilite su tratamiento en las comisiones. Pero rescatamos también otra votación que fue en la jornada de ayer, la votación por la ley de VIH, un proyecto que tenía consenso ya en las comisiones, 2 veces tuvo consenso en las comisiones porque estuvo a punto de tratarse a fines del año parlamentario 2021, que no hubo acuerdos políticos como para llevar a realizar y concretar una sesión para fines del 2021, lo que impidió que ese proyecto avanzara. Cayó el proyecto, tuvo que volverse a discutir en comisión, volvieron a lograr los consensos y esto es lo que pasó en la Cámara de Diputados al momento de la votación de este proyecto de ley. Se cierra la votación. Por secretaría se dará la lectura del resultado. 241 afirmativos, 8 negativos, 0 son abstenciones. Ahí estaba el momento en el cual se votó en la Cámara de Diputados, después de un debate que tuvo las voces de todos los diferentes bloques políticos en la Cámara Baja, y se aprobó 241 votos afirmativos, 8 votos en contra respecto a este proyecto de ley que marcó una de las leyes de consenso. José, las otras leyes de consenso fueron el acuerdo que tiene que ver con la industria de la construcción, ¿no? Para fomentar la que es prorrogar blanqueo, un poco, ¿no? Prorrogar justamente la ley vigente, justamente que era un tema que había sido introducido de extraordinarias y que finalmente se trata ahora. Y el otro tema fue la cuestión de, bueno, el cáñamo, cáñamo medicinal, cáñamo industrial y cannabis medicinal. Sí, que ese también, ¿no? Son, a ver, el tema de cannabis que ya venía con la sanción del Senado, ya también estaba, se había avanzado para discutir en lo que fue finales del 2021, pero estaba ese impedimento en ese momento de tratar también la ley de envases. Y eso hizo caer cualquier acuerdo que existió para fines del 2021 y retrasó la sanción de todas estas normas. Sí, igualmente hay que decir que el proyecto de ley sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal no reunía, o sea, tenía cierto un consenso de base, pero tampoco era un consenso unánime
sobre esta iniciativa y lo vimos ayer en el recinto. Fue bastante intenso, bastante fuerte el debate que se dio en torno a esta iniciativa, por cuanto hubo discursos muy interesantes. Estaría bueno que los pudiéramos rescatar aquí en Diputados TV. Hubo discursos muy fuertes a favor y transversales, digamos, que atravesaron las distintas bancadas, señalando, bueno, digamos, los efectos positivos que va a tener en la industria, que va a tener en la producción, en la actividad económica, en las economías regionales, este proyecto de ley. Pero por otro lado, planteos, digamos, fuertes en advertencia de que este proyecto de ley, ahora convertido en ley, va a ser la puerta de entrada o la antesala para la legalización de la marihuana, ¿no? Con discursos intensos, ¿no? Escuchábamos a Graciela Camaño, a Luis Di Giacomo y otros legisladores también que planteaban, por ejemplo, desde otro punto de vista, que cuestionaban la burocracia que genera esta ley, porque se crea un organismo nuevo. Digamos, cuando estamos hablando de un Estado absolutamente elefantiásico, con muchísimo gasto público y todo lo demás, crear otro organismo más, con más sueldos, con más empleados, etcétera, etcétera, fue muy cuestionado. De hecho, hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre esta cuestión que decía que este proyecto de ley, convertido en ley anoche, va a demandar 150 millones de pesos, de los cuales 90 millones va a sueldos. Digo, como para prestar atención, claro, ¿no? Digo, perlitas misceláneas que ha dejado el debate de esta iniciativa, que, digamos, si bien persigue fines loables, hay que ver hasta qué punto se le deja muchísima delegación al Poder Ejecutivo, por lo que planteaban ayer varios legisladores. Entonces, bueno, hay que ver ahí finalmente cómo se instrumenta. Justamente, sí, por lo que dice Laura, una de las protagonistas de dos de las leyes que se trató ayer, justamente VIH y cáñamo, fue Carolina Gaylar. Sí. Habló justamente, cuando terminó su discurso en el segmento de cáñamo industrial, habló justamente de su proyecto para legalizar justamente el consumo de marihuana. Claro, que en definitiva fue una de las discusiones fuertes que hubo en el recinto de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a la diputada Carolina Gaylar, hablando por el primero que la tuvo protagonista de los dos debates. Hablamos primero con ella respecto al tema del proyecto de ley de VIH, que dijo lo siguiente. Yo creo que para el caso de las personas con VIH lo que suscitó algún conflicto fue el régimen especial jubilatorio, que en realidad no es un régimen especial de privilegio, es un derecho de las personas que tienen esta enfermedad, que justamente envejecen tempranamente por los tratamientos prolongados con drogas de alta toxicidad y por el virus mismo. Entonces me parece que estaba más que justificado la baja en la edad jubilatoria y el régimen especial. Y en cuanto al tema de la pensión no contributiva, es una contribución que tiene que ver con la situación de pobreza que muchas veces atraviesan las personas con VIH, porque hay barreras para el acceso al mundo laboral que hacen que estas personas estén arrojadas a la exclusión laboral. Esa exclusión laboral hace que no puedan hacer su tratamiento como corresponde. Por eso necesitamos que estas personas tengan un plato de comida en la mesa, tengan resueltas determinadas cuestiones de su vida cotidiana para que puedan hacer bien el tratamiento y no se mueran por no hacer el tratamiento correspondiente, que son tratamientos, bueno, difíciles de sostener en el tiempo cuando no tenés garantizado lo mínimo básico y esencial, que es el plato de comida en la mesa o la vivienda. Por eso me parece que este abordaje social o este abordaje integral de la nueva ley de VIH está pensado desde ese lugar, que la ley anterior tenía una mirada que se limitaba al tema de salud y a garantizar los tratamientos. Con los tratamientos solos que el Estado los provea no alcanza. Necesitamos un Estado que aborde integralmente y más participación de la sociedad civil, de estas redes de personas con VIH, que son las que acompañan para que participen en el diseño de las políticas públicas, para que acompañen en los testeos a las personas que son diagnosticadas, porque enfrentarse al diagnóstico positivo también es una situación terrible para muchas personas, que significa que sus familias los aíslen, o que no los reconozcan, o que los desconozcan. Entonces creo que este abordaje integral y esta nueva ley contempla todas esas situaciones que no estaban contempladas en la anterior.
Bueno, ahí estaba la diputada Carolina Guelliar, diputada del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. La tuvo como protagonista en la discusión sobre el proyecto de ley de VIH aprobado en la jornada de ayer, en esta última sesión, por parte de la Cámara de Diputados. José, a ver, estamos hablando de un proyecto integral, porque no es solo la enfermedad de VIH, sino contempla también otras enfermedades. Y si tenemos que poner el énfasis en esas modificaciones, ¿cuáles serían? Justamente, este fue la ley aprobada con media sanción, Sí. con mayor cantidad de votos. Y lo que sí tuvo un debate en particular que fue bastante prolongado porque nosotros sabíamos que iba a haber modificaciones, que iban a aceptar algunas modificaciones, otras las iban a rechazar. Y era muy interesante la manera fue bastante pacífica, bastante civilizada la manera como se trataron de introducir las modificaciones. Y bueno, acá está un poco un repaso, vamos a hacer, de qué fue lo que se propuso y qué fue lo que se aceptó y lo que no y por qué. Bueno, este fue, como dijeron durante el debate, el cuarto intento de una lucha de 10 años. Fue un trabajo intenso para llegar a esta media sanción. Recordemos, todavía falta la otra media sanción en el Senado. Bueno, 241 votos, como decíamos, 8 votos negativos al proyecto que, entre otras cosas, le decíamos, garantiza el acceso universal y gratuito al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis de infecciones de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual. La iniciativa promueve la creación de un régimen de jubilación y este fue uno de los ejes de discusión durante el momento del tratamiento en particular y también durante el debate en sí. Régimen de jubilación especial de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Y ahora vamos a pasar justamente al tema de, artículo, no vamos a ir por todos los artículos, sí por todas las modificaciones que se quisieron hacer. El artículo 1, ya arrancamos de entrada, en el inciso A del artículo 1, el diputado Rubén Mansi, que es el vicepresidente primero de la comisión, él era una de las voces cantantes de la oposición para proponer las modificaciones y propuso ampliar a la enfermedad de la lepra. Él lo había dicho durante el debate, que quería que estuviera incluido el espectro alcanzado por la norma, quedando redactado de la siguiente manera: la lepra y otras que por su evolución, características e impactos sean homologables a estas. Eso dijo, y también sugería agregar el inciso F, que dijera la promoción del establecimiento de nuevos centros de testeo como estrategia para efectuar mayor cantidad de diagnósticos. Esa era una sugerencia que se hizo durante el debate. Creo que lo hizo el diputado Bouid, que era también ministro de Salud de Jujuy. Ayer teníamos varios exministros que tuvieron gran participación durante el debate. Otra de las modificaciones era un inciso G que diga que la disponibilidad de los medicamentos en el lugar de residencia del paciente con el fin de facilitar su adherencia al tratamiento. A ver qué les contestaron. Bueno, Mónica Fein es la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y ella era la que decía se acepta o no se acepta. Aceptó incorporar los citados incisos F y G, más no el pedido de sumar otras enfermedades, lo de la lepra, por ejemplo, claro, por cuanto consideró que es una ley integral la que se aprobó ayer, que inclusive incorpora un régimen previsional y dejar abierta a otras enfermedades, que era lo que decía el texto sugerido por Mansi, podría generar un universo que no conocemos. O sea, bastante lógica la corrección que estableció la diputada socialista. Está bien, para no incorporar otras enfermedades en este caso. Correcto. En la siguiente placa vamos a ver el artículo 3. El diputado Gustavo Buid, que recién lo mencionábamos, jujeño, radical, propuso incluir que la asistencia será general, universal y gratuita para aquellas personas que carecen de cobertura médica, quedando a cargo de las entidades comprendidas en este artículo las prestaciones correspondientes a los tratamientos de los afiliados. No se aceptó.
Y el argumento que dijo Fein fue que se sobreentiende que la asistencia es integral, universal y gratuita como concepto. Y obviamente quien tiene obra social o prepaga aporta a partir de esa adhesión a la garantía de la cobertura integral y que no sea pago de coseguro cuando se tiene la consulta. Ese fue el argumento que estaba interesante porque, bueno, se daban los argumentos por los cuales se aceptaba o se rechazaba. A continuación, una sugerencia del diputado Alejandro Cacase, que era la otra voz cantante de la oposición que sugería modificaciones, sí se le aceptaron, la que proponía agregar al final de ese artículo el texto y las distintas herramientas e innovaciones de la estrategia de la prevención combinada. Hay que ser muy puntilloso en el tema del articulado en particular, justamente porque después tiene que pasar por el Senado, donde si hacen modificaciones tiene que volver. La siguiente modificación era en el artículo 8, la prueba diagnóstica en el ámbito laboral. Eso es clave porque hubo mucha discusión en ese sentido. Diputado Mansi, ahí él lo había explicado durante el discurso, lo reiteró en el momento del tratamiento en particular y dijo, quería incluir que sí se las puedan hacer las pruebas diagnósticas a aquellos trabajadores como los de la salud que puedan llegar a tener un intercambio accidental de sangre con el paciente. Eso lo dijo y puso el ejemplo de técnicos de diálisis o hemoterapeutas que por accidente realmente puedan intercambiar sangre y bueno, lo rechazaron. Hubo en ese momento hubo aplausos desde los palcos. El diputado Mansi, estas modificaciones la anticipó aquí en los estudios de DTV cuando nos visitó esta semana y señaló que ya había planteado la necesidad de discutir estos temas y los había planteado en la misma comisión, cuando fue el debate en comisión, y que había fracasado. Dijo, voy a volver a insistir en el recinto. Claro. Y bueno, algunas cosas aceptaron, en otras no. Se aceptaron algunas cosas, evidentemente, bueno, acá hubo aplausos cuando fue rechazado desde los palcos, se escucharon. Entonces, vamos al siguiente artículo, que es ya el artículo 9, que con motivo de la discusión que se dio sobre el tema despido, esa es otra de las cuestiones, y teniendo en cuenta que muchas veces se producen los mismos con otras aparentes justificaciones, y ahí estoy hablando, tengo la voz de Cacase, esto era el texto que decía él, con otras aparentes justificaciones, pero que en realidad son porque la persona tiene HIV, Alejandro Cacase propuso sumar al final del inciso A esta frase: se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y o TBC o ITS o TBC obedece a razones de discriminación. Durante el debate, Alejandro Finocchiaro había hablado del tema de la protección que le da la legislación que tuvo media sanción a todos los trabajadores que tengan HIV y que decía que no podían tener esa protección especial para despido. Entonces con eso probablemente se podía llegar a subsanar el tema. Vamos a la siguiente placa y en el mismo momento, también en el mismo artículo, que Rubén Mansi quería sumar en el inciso C, que dice el derecho a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo, la frase en los casos de HIV y hepatitis virales. Ahí. Esto es por cuanto en caso de tuberculosis se podría poner en riesgo a los compañeros de trabajo. O sea, sacar del texto la parte de tuberculosis, porque el texto aprobado no dice para qué casos, entonces que específicamente se dijera que eso valía que no les hicieran pruebas diagnósticas a los casos de HIV y hepatitis virales. Acá se aceptó la modificación sugerida por Cacase y no la de Mansi. Y ahí hubo fue una de las notas salientes del debate en particular, por lo menos porque Fein lo decía al revés. Y como esto ya se sabía, evidentemente, en la previa, Sergio Massa, el presidente de la Cámara, la corrigió. Ella insistió y él la volvió a corregir. Esto es así, se acepta lo de Cacase y no se acepta lo otro. Y se quedó callado. Y ahí quedó claro. Así fue, quedó claro. Vamos a la siguiente, el artículo 24. Al 17. El diputado Mansi sugirió incluir un párrafo destinado a las personas que en función de su residencia están alejadas de los centros asistenciales a los cuales deben concurrir y que en esos casos se les pueda enviar el medicamento a la vivienda. Sugerencia también del diputado Bouit. Y Mónica Fein aceptó la modificación. Aparte habían dicho, no es oneroso,
era una cosa totalmente realizable. Ahora vamos al siguiente artículo, ahí saltamos al artículo 24 de Seguridad Social. Alejandro Cacase se refirió a la creación de los regímenes previsionales de excepción y para el artículo 24 propuso poner se presumen cumplidas las condiciones para acceder al beneficio establecido en el artículo 17, inciso C de la ley 24.241 para las personas con VIH y hepatitis B y C que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 25 de esta ley. La presidenta rechazó la modificación, en este caso, y a continuación intervino, ahí lo vamos a ver, intervino el diputado Maximiliano Ferraro, que había tenido un discurso muy enfático durante el debate y ahí pidió insertar, para que quedara claro, porque decía, no me parece habilitar en términos de este debate. O sea, ya no hay debate en el debate en particular, claro, justamente, pero pidió que eso precisamente quedara asentado, que producto de dos cuestiones que hacen a la seguridad social, pensiones no contributivas y adelanto de la edad jubilatoria, considerarlos un régimen especial o de privilegio, que era lo que había usado, el término que había usado su compañero de bancada. Entonces decía, yo respeto la opinión que pueda tener la mayoría de mi interbloque y el resto de los diputados, pero lo que no quiero es que se instale una cuestión de reparación histórica en una cuestión de reconocimiento, que es un sistema de jubilación de privilegio o régimen especial, y fue muy aplaudido por esa intervención. Y ya llegando a... Claro. Ahora queda el último artículo. Estamos viendo un largo debate que se dio, ¿eh? Sí. Y muy interesante porque además de consenso que había, cómo se enriqueció también el debate. Mansi, bueno, no habrá quedado muy conforme porque muchas de las modificaciones que propuso se las rechazaron, algunas se las aceptaron, así que me parece que también esto es importante. Interesante porque normalmente pero cómo se enriqueció también. Estamos acostumbrados a los debates en particular donde el oficialismo rechaza todo. Claro. Acá era transversal, de hecho, Mónica Fein no es oficialista. Claro. O sea, la presidenta, era un debate transversal, me parece, y donde se aceptaban cosas. Por eso sabíamos de antemano y había que estar atento a este debate porque se iban a aceptar varias de las cosas. Claro. Y este es el último, artículo 30. Pensiones no contributivas. Bueno, Alejandro Cacase consideró que el dictamen no define qué es la vulnerabilidad social ni a quién aplica, por lo cual sugirió sumar al final la aclaración, cuyos ingresos no superen 2 salarios mínimos vitales y móviles. Esto es para quienes podría llegar a alcanzar estas jubilaciones que no son especiales, pero... el trabajo en relación de dependencia no impedirá el goce de la pensión indicada en el presente artículo. Esta pensión será compatible con otros beneficios sociales. Ahora bien, hay un detalle que Cacase aclaró que esto, el texto así tal cual estaba, correspondía al dictamen anterior. Recordemos, 4 veces se intentó llegar a un dictamen, 2 veces había tenido dictamen, estuvo a punto de llegar al recinto el año pasado y no llegó. Y esto era lo que decía la ley, el dictamen anterior. Y él nombró inclusive a quienes habían participado en la redacción de esa parte del dictamen, y intervino una de las que había participado, era Carolina Aguilar, y fue la que le contestó y dijo justamente que eso había sido consultado, que por qué lo querían rechazar, que ahí se encargó ella misma de rechazarlo, por qué lo rechazaban y por qué antes lo habían sugerido. Dijo que lo habían consultado con la ANSES, organismo que avaló el régimen especial de jubilaciones, entendiendo que no era de privilegio. Y en cuanto a la pensión no contributiva, sugirieron que la redacción actual del artículo 30, que está bien como había quedado, por eso sostenían que la redacción así como quedó, porque están hechas las consultas con los organismos pertinentes, y así fue que terminó aprobándose esta ley entre aplausos. Bueno, y es debate ahora que va al Senado Nacional, y bien lo que nos estaba señalando José, vamos a sumar otra voz, que es la de Victoria Morales Gorleri, la diputada del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, que decía lo siguiente. Como sociedad logramos dar muchos pasos para que muchas marinas no mueran en esa soledad, en esa discriminación. Pero hoy, presidente, aún hoy, después de tantos años, yo ya tengo 50, les pasa. Y si les pasa, nos pasa a todos.
Nos pasa a todos la discriminación, nos pasa a todos que aquellos que padecen esta tremenda enfermedad no encuentran el abrazo de una sociedad que acompañe, que entienda, que dé oportunidades, que abrace. Hace muchos años se viene peleando por esta ley y gracias a quienes la impulsan. Uno cuando está en estas bancas a veces se pierde en la técnica, en el inciso, en la letra, y está bien, es nuestro rol. Y coincido con algunas de las observaciones técnicas respecto a esta ley, sobre todo en lo que tiene que ver con lo jubilatorio. Pero, presidente, hoy estamos dando un paso enorme y no podemos, tengo acá al diputado Maximiliano Ferraro, que anoche me mandó un mensaje, a quien quiero muchísimo y sé de su sensibilidad social permanente. Y me hizo pensar en esto. No logramos disfrutar lo que hacemos, nos quedamos pensando en las dificultades y no estamos dimensionando el logro. Bueno, ahí estaba la diputada Victoria Morales Gorleri del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, este debate respecto a las modificaciones a la ley de VIH y otras enfermedades es sancionado por la Cámara de Diputados. También en algún momento de este programa hicimos referencia y volvemos a hablar de este tema, que es otro de los proyectos, otra de las sanciones que se dio en la Cámara Baja, que es el proyecto de ley de cannabis medicinal y de cáñamo industrial. El momento particular cuando se aprobó este proyecto, cuando se convocó por parte de Sergio Massa a los legisladores para emitir su voto, fue este y el siguiente. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se establece un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Orden del día 6. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará relectura del resultado. 155 votos afirmativos, 56 negativos, 19 abstenciones. Resulta afirmativo. Muy bien, ahí estaba la votación, el momento en el cual se votó, también los festejos en las gradas del Parlamento Nacional, de la Cámara de Diputados, 155 votos a favor, 56 votos en contra, 19 abstenciones, el resultado después de una discusión, como bien nos decía Laura, que se generó por momentos también tensa, más allá de que hayan tenido acuerdo y consenso en las comisiones, 2 veces en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y en el caso también de Agricultura, pero que esas diferencias también se mostraron en el recinto en la jornada de ayer. Bueno, es que hay que tener en cuenta, Fer, que hubo un recambio legislativo de por medio, ¿no? O sea, claro, cuando hubo consensos y dictámenes y bueno, se avanzaba en la iniciativa, era otra la conformación de la Cámara de Diputados. Y ahora hay una nueva conformación de la Cámara de Diputados y no necesariamente quienes integran actualmente el cuerpo podrían estar de acuerdo con lo que hicieron los legisladores a quienes, bueno, reemplazaron, claro, ¿no? Entonces, aunque sean del mismo partido. Aunque sean del mismo claro, partido, a ver, y sobre todo en temas que son sensibles, ¿no? Sí, claro. Porque este es un tema, digamos que, si bien, a ver, nadie podría llegar a cuestionar la necesidad de una regulación para el cannabis medicinal, para que justamente aquellas personas que padecen fuertes dolencias puedan acceder a este producto y que sea de la manera más segura posible. Eso nadie lo puede discutir. Nadie podría discutir, por ejemplo, que se dedique a la producción de cáñamo industrial para, bueno,
la producción para las economías regionales que son muy importantes. O sea, los fines son loables. Sí, que eso que vos decís se lo plantearon los gobernadores del Norte Grande al presidente de la Cámara de Diputados. Exactamente, entre ellos Gerardo Morales, que ayer estuvo muy activo buscando los votos. Pero lo cierto es que, bueno, digamos, el telón de fondo de la discusión de esta iniciativa tiene que ver con el consumo de la marihuana. Claro. Y lo dijeron, digamos, sin tapujos varios legisladores, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hay que dar el debate de fondo. ¿Qué es no? ¿Qué pasa con el consumo personal de la marihuana? Si hay que despenalizarlo o no. Bueno. Y es un tema que varios legisladores empezaron a esbozar sus posiciones, algunos a favor, otros en contra, fuertemente. Por eso es que fue un debate largo, interesante y sobre todo transversal, porque aquí no hubo, digamos, división por bloques, claro. Oficialismo versus oposición o Juntos por el Cambio versus oficialismo. Aquí hubo una, digamos, una votación que no respondió partidariamente. Claro. ¿No? Así que bueno, interesante porque bueno, fue una iniciativa, como decía bien José, digamos, largamente discutida, con varias idas y vueltas, donde sobre el final fue interesante también, ¿no? Porque Germán Martínez, el jefe del bloque, cuando veía que los números en algunos artículos estaban muy finitos, y de hecho hubo, creo que en una votación 133 o 135 votos, o sea, estaban ahí, claro. Digamos, y si fracasaba la votación era que no había ley, ¿no? Entonces se demoraba todo, tenía que volver al Senado en revisión, bla, bla. Bueno, cuestión que Germán Martínez hizo un pedido, hizo una moción diciendo yo me encargo personalmente de hacer una nota firmada por mí para mandarla al Poder Ejecutivo, a la Casa Rosada, para que a la hora de reglamentar esta ley se tenga en cuenta las consideraciones de los legisladores, ¿no? Algo inusual, porque, o por lo menos debiera ser inusual, por cuanto los legisladores no deberían delegar tantas facultades en el Poder Ejecutivo, claro, en una ley, ¿no? Pero bueno, así se dieron las cosas. Y ahí Germán Martínez buscando todas las herramientas a su alcance para que no se caiga el proyecto que se estaba discutiendo por esas horas en la Cámara de Diputados. Mara Brauer, diputada del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires y quien tuvo una de las palabras importantes en el recinto de la Cámara Baja, habló con DTV de esta manera. Muchísima emoción. Piensen que yo empecé mi exposición citando a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano en 1700 hablaba de la importancia de esta industria. Dentro de unos años, cuando los juguetes de nuestros chicos sean de cáñamo, cuando aquellos que tengan problemas de salud consuman los aceites y el cannabis medicinal, vamos a recordar este día que nació una nueva industria en Argentina, una industria que nace de una planta, una industria que es sustentable ecológicamente, que es reparadora del suelo, que es biodegradable, realmente una enorme alegría. La agencia tiene que ser federal porque la planta del cannabis está regulada por una ley penal y las autorizaciones para hacer excepciones a la ley penal solo los puede hacer el gobierno nacional. Y después cuestiones más de detalles en el sentido que el personal de la agencia tiene que ser idóneo. Por supuesto que tiene que ser idóneo y eso ya nos comprometimos a ponerlo en la reglamentación. Miren, para exportar, esta es una industria que tiene mucha entrada de dólares por la exportación. Si el producto no es de calidad, no se exporta. Por lo tanto, la agencia tiene que ser de excelencia. No estamos discutiendo despenalización. Y segundo, nosotros siempre decimos, si hay problemas de consumo, no tiene que actuar la ley penal. Ya se ha dicho acá y en el mundo que los problemas de consumo son un problema de salud pública, no un problema de ley penal. Y esta es una ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. La ley de despenalización será una ley que se discuta en el futuro, no es lo que estamos tratando hoy. Ahí estaba la diputada Mara Brauer, diputada del Frente de Todos, la discusión del proyecto de ley de cannabis medicinal, de cáñamo industrial, y muchos diputados
tenían un especial interés en discutir estos temas y muchas diputadas planteaban la necesidad de, y rescatan siempre la necesidad que el Congreso sesione y que el Congreso debata los proyectos, más allá de los debates que pueden hacer en comisión, y a veces los diputados hasta debaten los proyectos e iniciativas en los medios de comunicación. Más de un diputado le interesa y mucho que el proyecto se debata en el recinto de la Cámara Baja. Y hablamos particularmente de una diputada nacional, de Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Mendoza, que está padeciendo un cáncer que a pesar de eso y a pesar de estar de licencia médica, Jimena decidió estar en el recinto de la Cámara de Diputados, venir a discutir los proyectos en el recinto de la Cámara Baja que ella, como rescató siempre, que es su función como diputada nacional, venir a plantear su postura, defender o a rechazar, pero lo cierto, defender en definitiva su postura a la hora de discutir un proyecto de ley. Y hubo palabras muy fuertes también y emotivas por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el recinto de la Cámara Baja, en el medio de la sesión, en la jornada de ayer. Esto es lo que sucedía. Quiero en primer lugar desearle todo lo mejor en nombre de todo el cuerpo y felicitarla por estar esta noche acá presente, dando el ejemplo y sesionando. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba los gestos, el homenaje, el acompañamiento de la Cámara de Diputados con la diputada Jimena Latorre. Hablamos de otro de los proyectos que se han discutido en este Congreso de la Nación en la última jornada, que es el proyecto de incentivo a la construcción, ¿no? Un proyecto que tiene su autoría en dos legisladores de dos fuerzas políticas distintas. Sergio Massa, por el lado del Frente de Todos, Cristian Ritondo, por el lado de Juntos por el Cambio, presidente de la bancada del PRO. El momento de la votación fue el siguiente. Por secretaría se dará lectura del resultado. 172 afirmativos, 20 negativos, 45 son abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Bueno, ahí estaban las votaciones de los tres proyectos. En definitiva, hemos visto que han votado los diputados nacionales en la jornada de ayer. Repetimos, uno, el caso de cannabis, se convierte en ley, fue ya la comunicación al Poder Ejecutivo Nacional. En el otro caso, el tema de la construcción, el tema de VIH, pasa al Senado Nacional, ya fue comunicado por parte del presidente de la Cámara Baja hacia la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, enviándole la comunicación con estos dos proyectos aprobados y que ahora va a tener que discutir el Senado Nacional. La diputada Mónica Litza habló sobre esta iniciativa que tiene que ver con la industria de la construcción, que tiene que ver con el fomento y que tiene que ver, en definitiva, para paliar un gran déficit que tiene la República Argentina, como es el déficit habitacional, déficit de viviendas. Mónica Litza decía lo siguiente. Con muy buen criterio, el Gobierno Nacional, ya saliendo de la pandemia, comenzó a darle un gran impulso al tema ya de la construcción, pero en el sector público. Eso permitió un gran crecimiento de este sector y según los datos que tenemos del INDEC, hay aproximadamente más de 400.000 puestos formales en la construcción, pero sabemos que la Argentina tiene un gran margen de informalidad en todos los rubros del trabajo, pero especialmente en la construcción, que puede llegar a un 75%. Por lo tanto, tenemos los datos oficiales del INDEC, pero sabemos que esos son muchísimos más puestos, muchísimas más familias que tienen acceso a un trabajo
trabajo y al impulso de también otros rubros de industria nacional como tienen que ver y como son asfalto, aluminio, acero, cemento, ladrillos, que también impulsan y mueven otros sectores de la economía. Y también genera trabajo para más argentinos y argentinas. Preguntamos a la FIP en su momento cuál era el resultado, cuál había sido el resultado de la aplicación de esta ley. Fueron 887 personas físicas y jurídicas con un alcance de 26.000 millones de pesos, cosa que cifra que consideramos no está a la altura de la performance que debiera tener una ley de estas características, y creemos que es necesario avanzar en una extensión del plazo previsto para la normalización de esas tenencias aplicadas a la construcción. Es decir, que la construcción implica la generación de empleo, obviamente es una de las cosas más básicas que podemos decir. Creemos que el empleo es el motor de la movilidad social ascendente, y creemos que poniendo en marcha y ayudando desde el sector privado a esta recuperación de la economía, vamos a poner en vigor ese círculo virtuoso que tiene que ver con el crecimiento de la economía. Ahí estaba Mónica Litza por el Frente de Todos. Desde la oposición, Cristian Ritondo, repetimos, uno de los autores de esta iniciativa, en el recinto de la Cámara Baja decía también lo siguiente. Este es el resultado de un trabajo que hemos hecho con la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y la Cámara Argentina de Desarrolladores. Que la decisión, que lo tuvo mi propio bloque y el interbloque, y ustedes lo tuvieron como bloque, decidimos firmarlo en conjunto porque decidimos avalar esa propuesta productiva para el sector de la construcción. Y entendemos que en el tiempo pudo haber sido mejorado, y el tiempo en que fue puesto el Ejecutivo retrasó, hizo que no podía estar en medida de lo que se esperaba. Pero que es una propuesta, si se quiere, de organizaciones sociales, de trabajadores, que le hicieron a este Congreso, y que este Congreso, en nombre suyo y en nombre mío, lo recogimos y fue sancionado y dictaminado por tercera vez. Bueno, ahí estaba Cristian Ritondo, Laura, con este proyecto de ley de incentivo a la construcción en la República Argentina, y mostrando algunas salvedades, ¿no?, que hizo ahí Ritondo. Bueno, ¿por qué salió Ritondo a explicar el origen de este proyecto de ley? Porque, como vos bien marcabas, es sugestivo que un proyecto de ley haya sido firmado por Massa y por Ritondo, claro, ¿no?, pertenecientes a dos fuerzas, yo diría, antagónicas, ¿no? ¿Por qué tuvo que salir Ritondo? Porque Juntos por el Cambio, o por lo menos los principales socios de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, se despegaron de este proyecto. Y lo vimos en la votación. La Coalición Cívica votó en contra. Y la Unión Cívica Radical votó absteniéndose. Marcando salvedades, ¿no?, con este tipo de iniciativas que implican un blanqueo, ¿no?, de fondos, y que, bueno, en numerosas oportunidades anteriores ellos han, digamos, esgrimido argumentos en contra de este tipo de, no de maniobras, pero sí de medidas, ¿no?, como los blanqueos. Así que Ritondo tuvo que defender la postura, ya no tanto del interbloque, sino de su bloque. Claro. Y de hecho, la votación es interesante porque uno observa que los votos positivos fueron mayoritariamente del Frente de Todos y del PRO. Claro, y de uno ve unos números importantes, ¿no? Porque 172 votos para un proyecto es importante el número. Seguro, pero este discurso de Ritondo se produce luego de que Sergio Massa interviniera después del discurso anterior, que fue el de Rodrigo de Loredo. Exacto. Fue muy crítico de Evolución, el presidente de Evolución, nada menos, y fue muy crítico del proyecto. Y Massa le recordó que el proyecto no era de él solamente, sino que era del presidente de uno del bloque, claro, de Juntos por el Cambio. Y cuando arranca el discurso Ritondo, habla de algunos que no estaban el año pasado cuando él lo había presentado el proyecto en plena pandemia. Claro. Y de eso habló.
Hablando de Rodrigo de Loredo, obviamente, ¿no? Sí, bueno, pero hubo muchos otros diputados que sí estaban el año pasado y que lo votaron en contra o bien se abstuvieron. De alguna manera, creo que el más enfático a la hora de plantear las críticas fue la izquierda, ¿no? Diciendo, bueno, este es un proyecto que fomenta el negocio de las grandes constructoras, negocios inmobiliarios. Claro. Entonces, bueno, nosotros votamos en contra. Fue el planteo de Nicolás del Caño. No lo dijeron con todas esas letras los socios de la UCR y de la coalición cívica, pero en su modo lo sugirieron. Claro. Bueno, interesante jornada, la que estuvimos viviendo en la jornada de ayer y que Laura y José están también reflejando esos entretelones que tuvo las diferentes sanciones en la Cámara de Diputados de los diferentes proyectos de ley, puntualmente en este caso el proyecto de ley de incentivo a la construcción. Vamos a hacer una pausa en el análisis aquí por Diputados Televisión para reencontrarnos en un par de minutos y hablar con los diputados nacionales y seguir analizando qué es lo que dejó esta sesión en la Cámara Baja, que cerramos una semana, pero ya anticipamos una próxima semana con más reuniones de comisión, con conformación de comisiones y con debates que empiezan nuevamente a generar expectativas aquí en la Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento. te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, anticipando lo que va a ser en definitiva la próxima semana, que va a marcarse el inicio ya de la discusión por el proyecto de ley de boleta única de papel, que es en definitiva la preferencia que aprobó la Cámara de Diputados en la jornada de ayer a partir del pedido de la oposición. 132 diputados en el recinto de la Cámara Baja lograron aprobar esta iniciativa, solicitando y emplazando en definitiva a las comisiones para que trabajen este tema, que hay muchos proyectos de diferentes diputados nacionales. Desde hace años ya se vienen acumulando proyectos para discutir esta modificación a la hora que tengamos que votar en la República Argentina. Previamente van a tener que conformarse 2 comisiones, como es la Comisión de Asuntos Constitucionales, que en principio quedaría en manos de quien es hasta hoy también, o que fue hasta el 10 de diciembre pasado, el presidente de la comisión, Hernán Pérez Araujo, del Frente de Todos de la provincia de La Pampa, y se va a conformar también la Comisión de Justicia, que quedaría también en principio Rodolfo Tailade, que responde al Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, ambos diputados quedarían encabezando estas 2 comisiones que conjuntamente con Presupuesto y Hacienda van a ser quienes el día miércoles van a tener que estar discutiendo este proyecto de ley que José ya tiene por lo menos un cronograma establecido, ¿no? Semana por semana se va discutiendo, se va a haber invitados. Todas las semanas esto arranca el martes, arranca con la conformación de las comisiones que faltan. El miércoles ya tenemos el arranque del debate en el plenario de comisiones. El martes siguiente ya vamos al martes 17. No miércoles, porque ahí a partir de ahí sigue los martes, pero no miércoles, porque recordemos es el censo nacional del 18. Entonces tenemos el 17 y el 31 de el nuevo. 24 y el 31. El 24 y el 31 me salteaba. Claro, y el 31. Y ahí se supone que llegarán a tener dictamen para llegar al recinto en el mes de junio. Claro, bueno, Laura después nos va a ampliar un poco más también esta información que tiene que ver con este debate, que para la oposición es importante. Porque lo ha planteado hace tiempo. Claro, bueno, es una de las iniciativas que forma parte de la agenda opositora, de la agenda institucional.
de la oposición, que es allí donde marcan diferencia con el oficialismo, ¿no? Que no tiene una marcada agenda institucional, salvo la agenda judicial que lleva adelante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el Senado. Pero sí, efectivamente se trata de un proyecto de ley que también se ha discutido largamente en la Cámara Baja, pero que nunca llegó a buen puerto, justamente por el rechazo del oficialismo. Claro. El oficialismo, el Frente de Todos o el Frente para la Victoria en su momento, siempre expresó sus reparos, su rechazo a cambiar el instrumento de votación. Estamos hablando de la boleta única de papel, en reemplazo de la boleta partidaria, ¿no? Claro. De las boletas, esas clásicas sábanas, ¿no? Que cada partido político o espacio político imprime en las elecciones nacionales y también provinciales, pero obviamente este proyecto tiene alcance o tendría alcance nacional si se aprueba y se convierte en ley. Claro, y que ya hay algunas provincias que tienen la boleta son 3 las única provincias: de papel. Córdoba, Santa Fe y recientemente Mendoza. Dicen que, bueno, la Argentina es uno de los pocos países en el mundo donde no se está instrumentando este sistema de esta herramienta de votación. Desde el oficialismo dicen, bueno, ¿para qué cambiar algo que en definitiva está funcionando y que no ha recibido mayores críticas o mayores denuncias de corrupción o de mal manejo, ¿no? Bueno, un argumento bastante discutible, claro, ¿no? De hecho, uno de los presentes en el recinto ayer, cuando se planteó la cuestión, Juan Manuel López recordó que en 2007 la coalición cívica, perdió, no perdió la elección de ninguna manera, pero sí perdió muchos votos a raíz del robo de boletas, claro, en la provincia de Buenos Aires, y que porque no tenían fiscales suficientes. Entonces, lo que se propone con la boleta única de papel, entre otros beneficios, es que no se va a necesitar, los espacios políticos no necesitarían ese ejército de fiscales, claro, para controlar una elección. La sorpresa la dio justamente la diputada Romina del Pla, que se despegó del resto de la izquierda votando a favor del tratamiento, porque justamente ella había dicho que no iba a dar quórum, como toda la izquierda no iba a dar quórum para la sesión pedida originalmente por la oposición para tratar esta cuestión, para forzar el tratamiento, pero finalmente toda la izquierda se abstuvo y ella votó a favor. Claro. Bueno, ahí habrá una discusión interna, ¿no? Entre los 4 diputados del Frente de Izquierda. Y hay otros diputados que también hablaron de la necesidad de implementar la boleta única porque iba a ser un ahorro importante para el Estado. Sí, justamente. Se habla de 3.000 millones de millones. pesos. Algunos otros hablan de 4.000 y hay quienes hablan de 7.000. Pero bueno, en términos inflacionarios puede ser cualquiera de esas cifras puede ser seguramente. Recordemos que esto se aprobó en su momento en 2015, el 19 de octubre de 2016, perdón. Se había aprobado 152 votos a favor, 75 en contra. Y finalmente, como decía Laura, fracasó en el Senado. El tema claro, es que, donde no se trató. Claro, pero se trató la boleta única electrónica, claro, ¿no? Que, como iniciativa es más discutible, ¿no? Porque, instrumenta la tecnología, claro, y eso generó algún tipo de problema en el Senado. Bueno, vamos a presentar la provincia de Buenos Aires porque vamos a hablar con una protagonista que va a tener este debate sobre boleta única de papel en la República Argentina. Presentamos a la provincia de Buenos Aires. Diputada Silvia Lospenato, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Y a todos en la mesa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos con Laura Serra, estamos con José Di Mauro, estamos analizando y anticipándonos un poco al debate, al gran debate que se va a dar a partir de la semana que viene y del esfuerzo que hicieron también ustedes en la jornada de ayer de lograr un consenso entre los sectores de la oposición para decir este tema hay que discutirlo, hay que abrir la agenda parlamentaria y discutir este tema. Sí, me parece que ese es tal vez el dato político más importante. Digo, además de la boleta, que en sí misma es un tema
sobre el que en particular yo tengo un compromiso hace muchos años y muchísimos de quienes ayer logramos poner en tratamiento el tema tenemos desde los distintos partidos políticos. El dato, me parece, fue esta unidad de la oposición, que es mucho más que Juntos por el Cambio, que incluyó a los diputados de Río Negro, a un diputado de Neuquén, a un diputado de La Rioja, a los diputados de Córdoba, a los diputados de Santa Fe, a los diputados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Del bloque del Topo Rodríguez, todos diputados de otras fuerzas opositoras y finalmente también hasta la diputada Romina del Pla, que siendo muy coherente con algo que la izquierda siempre dice, ¿no? Porque la izquierda hace muchísimos años viene pidiendo por la boleta única. De hecho, hoy veíamos circular un video por las redes que la misma Miriam Bregman hace 2 años muy enfáticamente pedía la boleta única, decía lo que se tiene que tratar en el Congreso es la boleta única. Es una lástima que ayer haya hecho un discurso tan contrario y realmente confundiendo, porque se estaba confundiendo las categorías nacionales con las categorías locales, ¿no? Que me parece que eso es bueno tener esta oportunidad para aclararlo. Diputada Los Penato, Laura Zarra, ¿cómo le va? Preguntarle porque, se van a constituir las comisiones la semana que viene. Va a arrancar, según a la moción usted presentada y aprobada ayer en plenario de comisiones, la semana próxima también. Me imagino que tendrán que va a haber un pedido para que distintos especialistas sobre este tema, den su parecer, su exposición al respecto, pero preguntarle sobre todo si, teniendo en cuenta de que son varias las iniciativas presentadas, por de pronto son 8, si ustedes ya están arrancando con un proyecto base, ¿no? Porque lo marcábamos un poquito más temprano en el programa, ¿no? Acá lo importante va a ser, si avanza el proyecto, es qué diseño va a tener la boleta única. No es lo mismo el diseño de Córdoba, no es lo mismo el diseño de Santa Fe, no conozco la de Mendoza. Y la pregunta es si ustedes van a partir de un proyecto base como para llegar a tiempo, a fin de mes, con un dictamen. Sí, definitivamente entre todos los proyectos presentados hay un proyecto que tiene las firmas de varios partidos políticos, ¿no? Que es el proyecto que encabeza el exdiputado ahora Gustavo Mena, y que fue elaborado por una serie de legisladores que integran una organización que se llama RAP. Ellos presentaron un proyecto que tiene firmas inclusive hasta el Frente de Todos. Así que, ese va a ser el proyecto que se tome como base. La verdad es que los proyectos son bastante similares. Casi todos los proyectos, casi la totalidad, toman el modelo de la boleta cordobesa, no toman el modelo de la boleta santafesina, que son como los dos modelos de boleta única más diferentes entre sí, ¿no? Porque la diferencia es si se votan todas las categorías en la misma boleta o si se vota por categoría, ¿no? Una boleta por cada categoría. Y ahí es muy importante señalar que nosotros estamos legislando sobre los cargos nacionales, presidentes, senadores y diputados. Es decir, que por boleta, cada 3 años en las provincias hay 3 categorías y cada 3 elecciones, y todas las elecciones hay 2 categorías nada más que entrarían en la boleta única. No es eso de que entran 100 categorías y hasta el último consejero escolar, no. Nosotros somos diputados nacionales, legislamos sobre el Código Nacional Electoral, es decir, sobre las categorías nacionales, que son 3. Presidente y vice, senador nacional cuando corresponde y diputado nacional. Así que realmente el modelo cordobés se ajusta perfectamente, es muy apropiado para esta cantidad de categorías que hay que legislar. Y no solamente, vamos a escuchar a muchos especialistas que a lo largo de los años se han manifestado, organizaciones de la sociedad civil que vienen pidiendo por la boleta única. Yo quiero recordar que el máximo órgano electoral del país
ha dictado un fallo ya hace unos cuantos años, en el 2015, en relación a la necesidad que el Congreso legisle sobre la boleta única. Así que me parece que hay un consenso enorme sobre que la Argentina tiene que avanzar hacia esta modernización de la forma de votar, porque es más transparente y le permite, por un lado, a los partidos políticos asegurarse su presencia dentro del cuarto oscuro, es decir, es mucho más democrático porque la oferta electoral está completa. Para los partidos políticos tienen esa garantía y los electores a su vez también tienen esa garantía de tener la oferta política completa con un sistema mucho más sencillo para emitir el voto. Hola, diputada. José Di Mauro la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Dos cuestiones puntuales. Por un lado, esto no funcionaría, no se utilizaría el sistema en las PASO, eso está claro, por un lado, ¿no? No sería para las PASO. Y luego, no. A ver... No está tan, no le podría decir con certeza, José, hoy, porque todavía no hemos dictaminado, y creo que esa es una de las discusiones que tendremos en la comisión. La mayoría de los especialistas coinciden en que no es un buen sistema para que conviva con el tipo de PASO que tiene la Argentina, que es una PASO extraña, ¿no? Porque en realidad las primarias en todo el mundo son por agrupación política. Nosotros tenemos una primaria muy sui generis, que es una gran primera vuelta, una gran primera elección general, y efectivamente la mayoría de los especialistas dicen que los dos sistemas es difícil que convivan, en cuyo caso, digamos, si este es el criterio mayoritario, como usted bien afirma, se aplicaría para la general y el balotaje. Pero no puedo decirlo con certeza porque es parte del debate que tendremos que dar con todos quienes impulsamos la boleta única. Y esto de convivir sistemas, obviamente por lo que acaba de decir, van a convivir con las elecciones locales, en ese caso. O sea, cuando las próximas elecciones, va a pasar en todas las elecciones, cada ciudadano va a tener que votar con dos boletas y con dos sistemas al mismo tiempo. Va a ser así, más o menos, ¿no? Sí, ese tipo de elección se llama elección concurrente. Y ocurre cuando los sistemas electorales no son idénticos, entonces en la misma fecha, en el mismo local de votación, los electores votan algunas categorías con un sistema electoral y otras con el que rijan las provincias. Pero debo decir que este no va a ser un problema muy generalizado porque la mayoría de las provincias argentinas, sobre todo en las elecciones nacionales, despegan su elección, la adelantan, ¿no? Este es el proceso que vamos a ver en los próximos meses, donde la mayoría de los gobernadores van a empezar a anunciar un cronograma electoral que se despega de la elección nacional, en muchos casos para evitar la suerte que corran sus candidatos nacionales. Entonces eso hace que finalmente quedarán muy pocas provincias que sean las que tienen alguna imposibilidad constitucional para desdoblar o alguna tradición de no desdoblar en el que puedan convivir estos sistemas. Pero en la mayoría de los casos no va a suceder esto que se está planteando como una posibilidad de la concurrencia, porque en los hechos las elecciones tienen fechas diferentes, lo cual es muy malo también, ¿no? Claro. Pero nosotros desde el Congreso Nacional no podemos hacer nada porque eso depende de las constituciones provinciales. Claro, Silvia, pero seguramente se puede dar el caso que a partir del debate de ustedes y a partir de las leyes que sancione el Congreso puedan motivar a las legislaturas provinciales también a discutir estos temas. Posiblemente, y es muy posible que a lo mejor ustedes también estén como invitando a las legislaturas provinciales o a las provincias también a modificar sus sistemas electorales. Por supuesto, digamos, yo creo que modernizar el sistema siempre es un buen ejemplo y también creo que si nosotros conseguimos que este sistema se aplique a nivel nacional, los ciudadanos van a percibir rápidamente en la primera elección la diferencia de votar con un sistema ágil, transparente, y donde se verán reflejados tal vez mejor los resultados cuando la oferta electoral esté completa en el cuarto oscuro versus la otra votación que tendrán que hacer con este sistema arcaico, que no solamente es arcaico por las papeletas, hay que decir que hay provincias que siguen teniendo algo que
a mi juicio es inconstitucional, que veremos cómo se resuelve porque se está tratando, en algún momento tendremos alguna sentencia de la Corte en relación a las leyes de lemas que todavía siguen vigentes en algunas provincias, o hay provincias que están coqueteando con la idea de instalar, como el caso de San Juan. Quiero levantar este punto porque me parece que cuando uno mira la realidad del país. Nosotros, si bien nos ocupamos de los temas federales que nos competen, porque somos el Congreso de la Nación, no podemos dejar de ser custodios de la democracia en cada una de nuestras provincias. Y en muchas provincias argentinas los sistemas de votación son realmente tremendamente engorrosos. El sistema de acoples de Tucumán, que pude ver personalmente, es una barbaridad. Hay decenas y decenas de boletas en el cuarto oscuro, realmente imposible para alguien buscar una boleta ahí adentro, probablemente tenga que llevársela de antes. Es realmente muy confuso, y la no confusión del elector es uno de los principios de la transparencia del sistema electoral. Así que ojalá que nosotros logremos avanzar en diputados, ojalá que el trámite no vuelva a ser bloqueado en el Senado. Sabemos que en el Senado hay mucha dificultad para que avancen estos temas en general. Todos quisiéramos ver cuáles son los resultados de elecciones más transparentes en las provincias, y la aplicación de este sistema me parece que es un desafío a eso, así que probablemente vuelva a tener problemas en el Senado, pero esta vez soy un poco más optimista, porque nosotros tenemos un bloque de senadores muy grande, estamos a muy pocos votos de conseguir la mayoría, y hay algunos senadores que van cambiando su posición según el tema, a veces votan con nosotros, a veces votan con el oficialismo, así que creo que tenemos una oportunidad, y ojalá este año realmente el Senado, primero lo logremos en diputados, ¿no? No hay que dar por descontado, diputados todavía tiene un mes por delante, pero es cierto que quienes han manifestado su voluntad de avanzar con la boleta única, bueno, nos pondremos de acuerdo en el procedimiento, pero en un mes volveremos al recinto para dejar que los senadores sean quien terminen de consagrar esta ley. Diputada, quería preguntarle, porque lo han planteado ayer en el recinto, me pareció interesante también cómo la oposición, quizás envalentonada con estos 132 votos que han logrado exhibir ayer, la agenda puede continuar más allá de boleta única, que es uno de los temas. Plantearon también la posibilidad de avanzar con ficha limpia, ¿no? Y con extinción de dominio. También otro tema que quedó trunco en el Congreso de la Nación. ¿Efectivamente así va a seguir la agenda de la oposición con estos temas? Yo creo que esos dos temas, sin dudas, que son temas que tienen un consenso que trasciende a Juntos por el Cambio. No sé si llegaremos a los 129 votos, pero puede ser, es posible. A mí me gustaría ver qué opinan los diputados de izquierda, por ejemplo, de la extinción de dominio, con quienes no mantuve diálogo particularmente sobre este tema, pero lo voy a tener. Ya sabemos, porque ayer lo expresó una de las integrantes muy importante del Interbloque Federal, que es la diputada Camaño, que ellos están a favor de la extinción de dominio. Bueno, si ese interbloque, más estoy muy segura que los liberales y los libertarios, Juntos por el Cambio, que es quien ha promovido siempre este tema, nos ponemos de acuerdo, dependerá a ver si la izquierda también quiere que los corruptos devuelvan sus bienes o prefieren que se los queden, no sé, pero es una pregunta que les voy a hacer para invitarlos a sumarse a un proyecto de extinción de dominio, y lo mismo con Ficha Limpia, ¿no? Ficha Limpia, ustedes saben, yo soy la promotora hace muchísimos años de este proyecto, creo que es muy necesario que fijemos estándares más elevados, los mismos estándares que para ocupar un empleo público, por lo menos debería exigírseles para quien quiere ocupar un cargo público, político, electivo. Eso no sucede, así que creo que Ficha Limpia también debería avanzar. Y un tercer proyecto en el cual hay bastante acuerdo, me lo han firmado algunos diputados, por ejemplo, los diputados de Río Negro, el diputado Randazzo, los diputados de Espert y Carolina Pípora han acompañado mi proyecto de restituir el voto por correo a los argentinos en el exterior, ¿no? Así que también creo que ese proyecto, que ha tenido un consenso transversal, es otro de los proyectos sobre los que podríamos avanzar. Pero además de los proyectos institucionales, hay algunos proyectos que tienen que ver con
con la vida económica de las pymes, con aliviar las cargas tributarias a las pymes, que también vamos a proponerle conversar al resto de la oposición, porque estoy muy segura que esos sectores que también tienen una mirada de proteger a los sectores productivos, probablemente podamos acordar para que nos acompañen o hagamos alguna agenda conjunta en estos temas. Creo que lo que empezó ayer es un camino que hay que ir construyendo, ¿no? Pero que demuestra que dialogando, consensuando, sin buscar imponer, sin buscar quedarse con el protagonismo de un sin tema. vedetismos, justamente. Exactamente, sin vedetismo, en una construcción, digamos, seria, porque la verdad es que ayer hubo una mayoría seria, y digo lo de seria porque pese a que nos pusieron una sesión antes, a que intentaron, digamos, que quebrar esa mayoría, no lo lograron, porque todos los que se comprometieron sostuvieron su compromiso. Entonces, me parece, esa es la manera de construir, y ojalá en el futuro a esa mayoría se agreguen algunos otros legisladores. Digamos, yo no creo que se pueda seguir permanentemente en una situación de empate estratégico, ¿no?, que tenga a la Argentina en esta situación. Hoy el oficialismo debe primero resolver sus problemas para poder negociar, pero bueno, todos tenemos alguna esperanza o les pedimos, ¿no? No sé si tenemos tanta esperanza, pero le pedimos al oficialismo que se ponga de acuerdo, digamos, que resuelva estas cuestiones internas, de manera que después puedan negociar con el resto de la oposición todas las cosas que hay que legislar en la Argentina, que son muchas. Una particularidad de la sesión de ayer fue, bueno, una especie de voto transversal. Eran temas bastante, digamos, consensuados, pero que ameritaban diferencias, inclusive dentro de los bloques, claramente, y ustedes tuvieron diferencias. Justamente hoy hablábamos de las diferencias que se dieron sobre todo con el tema de el proyecto sobre incentivos a la construcción. ¿Por qué se daban esas cuestiones si en temas más puntuales pueden llegar a traerles problemas a ustedes? Bueno, básicamente porque la promoción de esta agenda fue una agenda que promovió el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces a mí no me sorprende si es el Poder Ejecutivo, no, el oficialismo, perdón. Si es una agenda que propone el oficialismo, va a tener temas que dentro del oficialismo tengan un amplio consenso. Y la oposición se va a posicionar según esos temas, con las diferencias. Ninguno de los bloques de la oposición, ni tampoco el oficialismo, somos bloques uniformes, al contrario. Somos coaliciones, y en las coaliciones hay matices, hay pluralidad de opiniones. Ahora, la agenda que proponemos nosotros, la que es propia de Juntos por el Cambio, ahí en esa agenda nosotros siempre votamos como bloque unificado. Cuando lo que tenemos que discutir es un proyecto que nos proponen otros, bueno, ahí puede haber matices y diferencias, y además creo que en particular con esta agenda, ese proyecto se trajo de un día para el otro, no se le dio tiempo de trabajo en comisión. Yo creo que con un poco más de tiempo seguramente hubiera tenido más adhesiones. Es mi impresión, ¿no? Cuando las cosas se apuran, digamos, bueno, salen, pero por ahí no salen con el apoyo que podrían haber conseguido si se trataran correctamente. Esto es por la forma anómala en que está funcionando el Congreso. Esperemos que a partir del impulso que le está dando efectivamente la oposición, la semana próxima se constituyan muchas más comisiones. La agenda que tenemos de constitución, bueno, va empezando a normalizar el funcionamiento del Congreso para que nos podamos dar el tiempo de los debates en cada una de las comisiones, ¿no? A todos nos gustaría que los proyectos salgan con un alto nivel de consenso, no para mirar un número abultado en el tablero, sino porque quiere decir que se intervino, que se corrigió, que se enriqueció el proyecto y que por eso consiguió un alto nivel de consenso. A veces se puede, a veces no, pero una clave para que se pueda es que se traten con tiempo, que puedan venir especialistas, que se puedan escuchar todas las voces, que los bloques tengan posibilidad de discutirlos a los proyectos. Así que más allá de que creo que ayer terminó siendo una buena sesión, la mayoría de las leyes salieron con un número importante de votos,
siempre se puede mejorar el procedimiento de trabajo para tener mejores resultados. Y esos consensos, Silvia, ¿usted imagina que los va a tener, por ejemplo, el debate que están encarando con el tema de la ley de alquileres o este debate que hablábamos antes de la boleta única? En particular sobre la ley de alquileres, no quiero decir cómo viene eso porque no integro la Comisión de Legislación General. Sé que están haciendo un buen trabajo, digamos, yo por mi rol de secretaria parlamentaria me informo, digamos, de cómo vienen, las reuniones que vienen teniendo, pero la verdad que no me corresponde adelantar cómo viene eso hasta que los integrantes de la propia comisión definan si tienen una posición común o varios dictámenes, ¿no? Y eso va a pasar prontito, supongo que el lunes o martes ya se sabrá porque el miércoles está convocado el despacho de esa comisión. En el caso de boleta única, nosotros vamos a empezar el trabajo basados en un proyecto que tiene mucho consenso, pero al que seguramente se le incluirán modificaciones para mejorarlo, como todos los proyectos son perfectibles, y del aporte de los especialistas probablemente surjan nuevas mejoras a ese proyecto y en paralelo vamos a empezar a trabajar con los senadores. Nosotros queremos que los senadores participen de lo que se apruebe en diputados, digamos, ¿no? Para que la ley tenga más chances de tratarse y salir rápido, porque para que una ley pueda implementarse el año próximo, una ley de este tipo que implica educar a los electores, capacitarlos sobre un nuevo sistema electoral, hacer el diseño de la boleta, que si se aprobare tal como está en el proyecto que tiene más consenso, le corresponde a la Cámara Nacional Electoral el diseño, pero que seguramente eso va a llevar tiempo, se convocará a la Cámara al Consejo de los Partidos Políticos, que es con quien la Cámara interactúa durante los procesos electorales. Así que me parece que hay todo un tiempo de preparación para la implementación de la boleta que hace que nosotros tengamos que sancionarla este año. Va a ser muy difícil si esto se sanciona recién el año que viene o muy adelantado de este año, que tengamos el tiempo de la implementación, ¿no? Así que por eso vamos a empezar a trabajar y en paralelo con el debate en diputados vamos a empezar a trabajar con nuestros senadores para incorporar sus inquietudes, ver cuáles son las mejoras que ellos entienden que hay que hacerle al proyecto. Así que, bueno, como se hace siempre que uno quiere que una ley salga, efectivamente. Diputada, hablaba recién de la agenda de la oposición que tiene. Y bueno, el oficialismo tiene una agenda que incluye, por ejemplo, Compra Argentina, una serie de iniciativas que había previsto para extraordinarias, no se trataron extraordinarias. Muchos de esos temas figuraban hoy acá, pero bueno, electromovilidad, esa que tiene que ver con las automotrices. ¿Ustedes qué postura van a adoptar sobre el tema? Bueno, me nombraste distintas leyes y hay distintas posiciones en cada una de ellas. Lo primero que vamos a hacer respecto a eso es pedir que sea un buen debate, digamos, ¿no? Que se escuchen las voces del sector al que uno está afectando con la regulación. Digamos, el Congreso tiene que dejar de legislar sin escuchar al beneficiario de la ley o inclusive al sector al que uno podría perjudicar con una nueva regulación, ¿no? Así que lo que seguro vamos a pedir es que sea un debate amplio, un debate participativo, un debate serio, y a partir de ahí fijaremos posiciones. En estos temas es bastante sencillo encontrar puntos de acuerdo si el oficialismo está dispuesto a hacer cambios, ¿no? Si el oficialismo quiere venir y sacar una ley a libro cerrado, y bueno, es muy probable que vaya a tener que conseguirse los propios votos. Ahora, si el oficialismo viene con una propuesta que además tiene el respaldo sectorial, que además es una necesidad, y bueno, seguramente nosotros haremos aportes para tratar de que esa propuesta avance. Así que, y estos temas que mencionás no parecen ser temas que generen, digamos, una gran diferencia entre los distintos bloques políticos. Puede haber matices, puede haber en algún caso, bueno, la creación digamos, si implica la creación de un impuesto o una tasa,
Juntos por el Cambio seguramente no va a estar de acuerdo porque nosotros tenemos un compromiso de no seguir cargando de impuestos a nuestro sistema tributario. Si tiene un beneficio, que obviamente cualquier beneficio que recibe un sector es en detrimento, digamos, del resto de los sectores, bueno, ¿cuál va a ser la contraprestación del sector? ¿Cuántos puestos de trabajo se compromete a generar? ¿Cuánto van a aumentar las exportaciones por cada peso invertido en ese sector? Bueno, todas esas son las cosas que en cualquier ley los legisladores tenemos que evaluar. Por supuesto que hay proyectos sobre los que no nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Digamos, ¿no? Esto está claro, hay proyectos sobre los que no nos vamos a poner de acuerdo y son todos aquellos proyectos que busquen avanzar sobre la independencia del Poder Judicial, que busquen seguir generando mayor carga impositiva al sector formal de la economía, al sector productivo. Bueno, sobre esos proyectos seguramente no habrá ningún acuerdo. La última, diputada, por mi parte, cambiando totalmente de tema, pero estaba haciendo memoria recién. Creo que hace cerca de un año, si mal no recuerdo, el jefe de gabinete no viene a la Cámara de Diputados a rendir su informe. Tengo entendido que ustedes, como interbloque de Juntos por el Cambio, han presentado notas al presidente de la Cámara o han instado a que justamente el jefe de gabinete cumpla con su deber constitucional. Pero sin embargo, desde que asumió, Mansur no vino al Congreso, a ninguna de las dos cámaras. ¿Hay algún mecanismo que se pueda instrumentar para que efectivamente Mansur, el jefe de gabinete, cumpla con este deber? ¿Ustedes lo están evaluando? ¿Van a enviar nuevas notas o ya de alguna manera se resignaron a que el Poder Ejecutivo maneje sus tiempos en este tema? En todo caso, la resignación, Laura, es a que el Poder Ejecutivo incumpla la Constitución, ¿no? Porque no se trata de un tema de tiempo, sino de una violación flagrante al artículo 101 de la Constitución Nacional, que lo obliga a venir alternativamente cada mes a rendir cuentas a una de las dos cámaras del Congreso. Nosotros todos los meses presentamos notas y hacemos el reclamo, porque es más grave que no venga el jefe de gabinete. Ni siquiera la Cámara abre el proceso de preguntas al jefe de gabinete. Entonces, el jefe de gabinete podría, por motivos que debería explicar, ¿no? No tener disponibilidad horaria para venir. Por supuesto que tendría que explicarlos muy bien, porque los vemos sacándose fotos con legisladores, paseando ahí por el país. Bueno, si usara ese tiempo para venir a dar respuestas, cumplir con la Constitución, tal vez sería un mejor uso del tiempo. Pero pongámosle que ese fuera la situación, que no tuviera tiempo, no hay ninguna excusa para que los legisladores no podamos mandar por escrito las preguntas y él las responda. Acá hay una decisión de no rendir cuentas, que a mí no me sorprende en lo absoluto. Me parece que hay un... La estamos escuchando bien, diputada. Sí. Pensé que se había cortado, me había aparecido un cartelito. Decía que hay una decisión que a mí no me sorprende en absoluto, de violar la Constitución en primer lugar y de no rendir cuentas y no ser transparente en segundo lugar, que es muy propia de los gobiernos kirchneristas. Silvia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La diputada Silvia Lospenato, diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires. Anticipando también lo que va a ser este debate que va a comenzar ya la próxima semana, que lo estamos generando con Laura, que lo estamos generando con José. El martes que se conforman dos comisiones, Asuntos Constitucionales, Justicia, y a partir de allí, con las comisiones con la Comisión de Presupuesto, el debate de boleta única. Seguro. Y bueno, daba interesantes... Llama la atención, claro, no había tenido en cuenta la cuestión esta de que, claro, van a convivir dos sistemas, por lo menos en muchos distritos, bueno, en Capital, en el AMBA va a seguir eso, van a convivir seguramente los dos sistemas a la hora de votar, si es que se aprueba, bueno. Claro. Arrojó bastantes definiciones, ¿no? Por lo menos anticipó algunas cuestiones que van a ser parte del debate, ¿no? En principio, lo que vos le preguntabas, José, sobre el tema de las primarias, es una cuestión que da la impresión de que no se va a instrumentar el sistema de boleta única de papel para las primarias por la cantidad de espacios que se presentan en esa instancia, ¿no? Entonces es muy difícil reunir en una boleta, en una sola boleta,
todos los partidos o los espacios políticos que van a competir. Eso por de pronto parece que quedaría descartado, lo pongo en potencial, ¿no? Después, el hecho de que hay un proyecto base, ¿no?, sobre el cual se va a trabajar, que de alguna manera está promoviendo el diseño de la boleta única cordobesa, Claro. ¿no?, que es el que reúne mayores consensos. Un proyecto de ley que en un ratito, si querés te lo cuento, presentado por Gustavo Mena, mandato cumplido, que justamente él le pone la firma, ¿no?, o encabeza el proyecto, pero en realidad es una iniciativa que es auspiciada por una fundación y en la que participan legisladores de distintos bloques. Así que bueno, va a ser interesante porque es un proyecto que... lo más interesante de todo es que fue presentado también en el Senado y que lo firma lo firma un senador oficialista, Guillermo Snopek. Claro. Así que bueno, habrá que ver ahora qué haría Snopek si este mismo proyecto Presidente de va. la Comisión Claro. de Asuntos Constitucionales. Exacto. Justamente. Encima de eso, digo, O sea, va a es ser uno de los... interesante porque las picardías están, hay que ver cómo llega y hay que ver Snopek ahora qué esgrime, ¿no?, o qué argumenta para eventualmente resistir el proyecto. Bueno, y otro dato importante que me parece que dio los Penato es que van a trabajar en conjunto con los senadores ya este proyecto, Muy ¿no? interesante Eso también también esa adelantar un poco los definición. tiempos. ¿Qué es lo que hace? Me hizo acordar lo que hace el oficialismo con el presupuesto. Claro. Cuando empieza por aquí el debate del presupuesto nacional, habitualmente lo que se hace es no un debate conjunto, ¿no?, pero se invita a los senadores a que participen, a que anticipen también sus reclamos o sus propuestas de cambio del proyecto, que habitualmente eso se efectúa en cada debate del presupuesto, porque los tiempos del Senado son habitualmente más cortos a la hora de debatir el proyecto tan importante como es el presupuesto Porque nacional. nunca pasa que te lo rebote el Senado, si no podría llegar a pasar que... Tal cual, Claro. efectivamente. Entonces, lo que hace el oficialismo es para cortar tiempos y facilitar también la aprobación de la ley, es que se trabaja conjuntamente con los senadores. Bueno, da la impresión de que la oposición está replicando esta misma estrategia en Claro. diputados, ¿no? Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en el Senado, porque un aliado importante en el Senado para el oficialismo es la provincia de Río Negro, es Alberto Gueretilnec, el senador de Juntos Somos Río Negro, que sería como el senador número 37 a la hora de juntar voluntades para avanzar con un proyecto de ley. Y ahora tenemos que los senadores o los diputados por Río Negro acompañaron el pedido de discusión de la boleta única, ¿no? Habrá que ver si la lógica indicaría que en el Senado Alberto Gueretilnec acompañe también la discusión sobre la boleta única. Hay que ver porque, con esto cierro, Sí. hay que ver efectivamente qué propuesta y cuál es el dictamen, Claro. ¿no? Porque una cosa es acompañar el debate y otra cosa es suscribir el proyecto, ¿no? Hay que ver ahí. Suscribir el dictamen. Hay que ver si los rionegrinos están de acuerdo con la propuesta que se diseña en común. Claro. Bueno, la discusión está planteada, es una discusión que va a comenzar la próxima semana, puntualmente el próximo miércoles en el plenario de comisiones. Nos vamos ahora a la provincia de Entre Ríos. Diputada Gabriela Lena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, acá estamos con Laura, estamos con José, estamos analizando un poco lo que va a ser la sesión, ¿no? Más que la sesión, las discusiones que se van a dar en comisión ya la próxima semana, se conforman comisiones, se empieza el debate sobre la boleta única de papel, se avanza también sobre el proyecto de ley de alquileres. ¿La va a tener usted protagonista de alguna de estas comisiones? Probablemente el miércoles se cite para la Comisión de Comercio, donde voy a seguir interviniendo. En las demás voy a participar porque me interesa el tema de alquileres y de la boleta única, pero no integro legislación general. Igual voy a las reuniones. Claro. O la sigo por Estados TV. Ah, muy bien. Gabriela, ¿la Comisión de Comercio va a presidirla nuevamente?
Esa es una posibilidad. Hasta que no se reúna y realmente no se propongan, no puedo adelantarlo. asegurar nada. Bueno, pero lo cierto es que la convocatoria para conformarlo está planteada para la próxima semana. Para el miércoles que viene. Perfecto. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Laura Serra. Bueno, ¿qué tal? No, una primera impresión sobre la sesión de ayer, ¿no? Donde se trataron distintos temas, donde la oposición, bueno, hizo una suerte de demostración de fuerza en un primer momento de la sesión con la boleta única. Después se trataron distintas iniciativas, donde, bueno, los distintos bloques, en algunos proyectos, han votado de manera transversal. Quería tener su mirada al respecto. Bueno, nosotros teníamos una posición unificada respecto de boleta única y la necesidad de que se cambie nuestro sistema electoral en nuestro país. Sabíamos que no íbamos a poder lograr que se trate en esa sesión ningún tipo de proyecto porque no teníamos dictamen de comisión y necesitábamos una mayoría especial. Pero estamos satisfechos con la decisión de la Cámara de que se constituyan las comisiones que faltan y que se obligue al tratamiento en las comisiones de este tema y en una próxima sesión. Respecto de los otros temas, bueno, hubo quizás en algunos un poco más de discusión que en otros y no, lamentablemente no logramos que todo el interbloque vote igual en los otros 3 temas que se plantearon. Pero bueno, o sea, nuestro objetivo había sido llamar a la sesión por boleta única y en eso lo habíamos cumplido y habíamos logrado la presencia de nuestro bloque, que era el bloque del radicalismo, de los 33 integrantes, sin que falte nadie. La verdad que la presencia de Jimena Latorre en la sesión para nosotros fue movilizadora. Sí, la vi tuiteando al respecto, por eso también le iba a preguntar sobre esa situación que vivieron, ¿no? Como legisladoras acompañándola a Jimena, que la verdad hizo un esfuerzo encomiable, que fue celebrado inclusive, bueno, por el presidente de la Cámara, ¿no? Sí, seguro. Está en un tratamiento médico, que sabemos que esos tratamientos son complejos, que son bajan mucho las defensas, que cansan, y sin embargo se vino de Mendoza para sesionar, como cumpliendo con su obligación y en algo que realmente no sé, no quiero a veces hablar mal, pero a veces otros legisladores faltan por cualquier situación y esto creo que es necesario remarcarlo. Diputada José Di Mauro la saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, José? Recién decía que, bueno, tiene participación ha estado en la cuestión de alquileres, en el tratamiento de la ley de alquileres. ¿Qué perspectivas le ve a ese tema? Porque finalmente, venía todo embalado, estuvieron los invitados, hubo 100 y pico de invitados, 123 creo, y finalmente se esperaba que se dictaminara. Ahora quedó para la próxima semana, que bueno, no es miembro de la comisión, pero ha participado de las mismas. Entonces, ¿qué perspectiva le ve al tema para llevarlo al recinto? Yo creo que va a salir un dictamen, no sé si la próxima semana, pero va a salir un dictamen, ojalá sea un dictamen unificado. Estamos tratando de unificar las posturas dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, en distintas miradas. Obviamente que de los más de 100, creo que eran 130 organizaciones que participaron, hubo miradas diferentes, posturas distintas, algunas sumamente encontradas, y también, si algo lo manifesté, ha quedado totalmente claro, es el déficit habitacional que tiene nuestro país,
no solamente para el acceso a la vivienda familiar, sino también el acceso a poder tener la cantidad de viviendas para alquilar. Y sinceramente creo que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles de sacar una ley que pueda ser lo más justa posible para ambas partes, aún en una situación que en este contexto económico en el que estamos, con una inflación tan alta, donde en algunos rubros llega al 52% de inflación anual, es sumamente complicado que esto sea justo para alguna de las partes, ¿no? O sea, es muy difícil legislar un tema como este, que está tan ligado a la economía con la inflación que hoy tenemos en nuestro país. Claro, porque uno puede pensar y uno ve que el Congreso está trabajando en este tema, que también se van a abocar a dar alguna respuesta para aquellos tomadores de crédito SUBA, que también es otra situación que tiene que ver con la situación de vivienda que se ha generado producto de que se ha disparado la inflación en la República Argentina. Y está el tema de fondo, ¿no? Que es el tema económico financiero, el tema de la inflación. Y sí, en realidad todo tiene que ver con todo y nuestra economía tan inestable, en una economía compleja, que hasta pone también esta situación económica en una debilidad institucional. Cuando los vemos discutir por este tema económico al presidente y a la vice de nuestro país respecto de esto, pero realmente el tema habitacional, la crisis en materia de vivienda, acceso a la vivienda única, los alquileres, los créditos SUBA, todo está relacionado con la economía. Y obviamente que en esto siempre se hace muy difícil legislar para una Argentina real, ¿no? Para una Argentina real, porque a veces podemos hacer la mejor de las leyes, pero en un contexto en el que estamos viviendo, pueden ser una ley hermosa para un país donde tenga una economía estable, pero no para el nuestro. Diputada, bueno, preguntarle, si bien no ha sido constituida la comisión que usted eventualmente presidiría, pero supongamos que así va a ser, todo indica que así será. No, claro. No lo digan antes, porque después nos sale y quedamos ahí pedaleando en el aire. Bueno, más allá de eso, pero usted hablaba de la economía, de la coyuntura, usted, digamos, va a integrar la Comisión de Comercio, que tiene que ver con todas estas cuestiones. Digo, ¿qué tema cree que debiera abocarse una comisión como la de Comercio, que si bien no está, no es como la de Presupuesto, que está, digamos, tratando todos los temas de la economía pura y dura, y si la Comisión de Presupuesto, las iniciativas no llegan al recinto, pero la Comisión de Comercio, que suele ser, digamos, formar parte de los plenarios de las comisiones, ¿qué debería impulsar a su juicio? Mira, en los 2 años anteriores, lamentablemente, no nos habían hecho muchos giros, casi ningún giro a la Comisión de Comercio, muy poco. Inclusive, uno de los proyectos de ley que pidió el Ejecutivo, que es el de compra argentino, eso, claro, no le hizo giro a la Comisión de Comercio, hizo solo giro a presupuesto. Creo que nosotros hay temas que son en este momento candentes en nuestro país y tiene que ver con todo lo que significa precios cuidados y el control de precios en este contexto inflacionario, y me parece que inclusive hay algunos proyectos presentados, pero que no nos han mandado a nosotros el giro. Claro. ¿Y eso no se puede plantear? Y bueno, cuando esté conformada la comisión y veamos cómo la conformamos, la vamos a pedir. No, pero además en este contexto que estamos hablando de inflación, de suba de precios, me parece que hasta sería conveniente, más allá de la discusión de los proyectos, de invitar al secretario de Comercio, a Feletti, ¿no? Para que hable ante ustedes. El año pasado pedimos la citación de Feletti, y en esta cuestión de no darle giros muchas veces a las comisiones donde tenemos presidencia de la oposición, mandaron el pedido de asuntos constitucionales. Obviamente quedó ahí.
¿Y qué visión tiene, ya que estamos con Feletti, qué visión tiene de las funciones, de la función cumplida desde que fue designado del secretario Feletti? Y en algunas cosas no las comparto. Me parece que ha hecho... Primero, el tema de los precios cuidados ha sido una política que han tratado de llevar adelante desde hace un montón de tiempo y no ha tenido el efecto deseado para el gobierno. Es más, ni siquiera tiene una visión federal. En los pueblos del interior nosotros nunca tenemos posibilidad de acceso a los precios cuidados. No existen. En los comercios de cercanía, en los comercios de barrio, en cualquier pueblo que no tenga que ver con ciudad capital, con Buenos Aires o con la capital de una provincia, los precios cuidados no existen. Entonces me parece que esta cuestión federal en esto lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que mirar y es un tema que me parece importante abordarlo. En relación a que si vamos a hacer una política pública respecto a el acceso a determinados bienes, a la canasta familiar, debe llegar a todos lados y no solamente a los lugares donde tiene mucha población y donde tenemos mucha posibilidad de sacar votos, ¿no? Gabriela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, un placer. Gracias. La diputada Gabriela Alena, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Entre Ríos, la semana que se viene, que va a ser también importante en torno a la conformación de comisiones, las comisiones restantes, o por lo menos se va a ir avanzando. Nos anticipaba la diputada de la Comisión de Comercio, que está convocada para conformarse. Decíamos y adelantábamos que el martes se va a conformar la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia, que van a ser, en definitiva, no solo las cabeceras junto con presupuesto para discutir lo que es la boleta única de papel que solicitó una gran mayoría de los diputados en la Cámara Baja en la jornada de ayer, sino que también que va a ser las comisiones encargadas de discutir el Consejo de la Magistratura, uno de los temas que hasta hace pocos días estamos hablando aquí en el Parlamento Nacional respecto a qué es lo que ocurría en definitiva con la conformación del Consejo de la Magistratura. Bueno, lo cierto es que va a ser una semana intensa también la que vamos a vivir la próxima semana, cerrando esta con conformación de comisiones, con sesión y convirtiendo en ley, como es el caso de la ley de cannabis medicinal, que ya tenía la sanción del Senado y ayer fue sancionado con fuerza de ley. Laura, gracias. Buen fin de semana. Gracias. José, gracias. Gracias. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en la señal, quédese en Diputados Televisión, seguir escuchando a los legisladores, seguir anticipando una cargada e intensa semana que tenemos la próxima semana. Gracias. Esto fue el análisis por aquí por DTV.